Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almázar y esto es Paneo Semanal. Dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre importante y grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y de seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muchas gracias por la introducción. Este es el programa número 1 de geopolítica, por lo menos los fines de semana. Sí, de los sábados. Agradecemos la sintonía de todas esas personas que nos sintonizan como cada sábado de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Bueno, sábado pasado no estuvimos por aquí por razones, sí, compromisos personales. Compromisos personales. Pero la verdad que aquí tenemos que disculparnos con la audiencia que nos reclama sí, que estemos todos los sábados en vivo. Claro, ¿verdad? claro. Y masoquista esa gente. Sí. Oye, cuando tienen la oportunidad de verse de nosotros, entonces quieren volver a vernos. Mira, hay que recordarles que como forma de contribuir al programa y a esa audiencia que nos sigue por las redes, que se suscriban al canal, se suscriban a los contenidos que durante la semana ponemos a circular y que lo compartan. Si ustedes tienen amigos y personas que pudieran apreciar este contenido, pues que lo compartan y se lo envíen a otras personas para que se suscriban también y le den like o manifiesten su inconformidad por cualquier tema. Y como han hecho muchos que comparten y opinan sobre los temas que aquí se discuten. Y eso nos ayuda muchísimo. Son muy bienvenidas las opiniones disidentes. Completamente. Este es un programa completamente democrático y que favorece y estimula el debate. Y hoy es un día muy interesante. Claro, porque vamos a hablar de eso, de la falta de cómo la sociedad moderna ha ido perdiendo la capacidad de dialogar. Así es. Y esa pérdida de la capacidad de dialogar viene desde abajo, desde el sistema de educación de primaria, desde la casa y sobre todo en sociedades como la nuestra, donde nosotros lo que estamos criando ahora y hemos criado en los últimos 10, 20 años, somos hijos de personas que vivieron en dictadura y en gobierno de represión, de fuerza. Y eso nos marca en la crianza del hogar. O sea, nuestros padres sufrieron la represión de sus padres, que a su vez la sufrían en la calle. O sea, era una cadena. Y esta generación, hija nuestra, que ya está teniendo hijos, viene cada vez con menos influencia, pero la tiene. Sí. Y hay que erradicarla del sistema de educación. Esta es la época donde se habla más y se escucha menos. Y donde las palabras están teniendo cada vez menos significado. Claro, porque la cosa significa lo que yo quiero que signifique. Lo que yo quiero y lo que yo siento que significa. Sí, exacto, y lo que me conviene. Y a ti te tiene que significar lo que yo entiendo por esa palabra también. Entonces, imagínate, cuando a ti te dicen que tú tienes derecho a expresarte, pero no te dicen que tienes la obligación de escuchar. Sí. Y lo que está en la Constitución, en todos lados, la libertad de expresión. La libertad de expresión, pero no la libertad de escucha, ni de asentir a lo que tú dices, ni estar de acuerdo con lo que tú dices. Exacto, o sea, porque es que solamente tú tienes derecho a hablar, pero cada derecho, y no solo ese derecho, sino todos los derechos, conllevan una responsabilidad. Conllevan una contraprestación y para garantizar la libertad de expresión, su responsabilidad es escuchar. Usted puede hablar porque tiene que escuchar. Sí. ¿Entiende? Entonces eso es lo que no está, se ha roto la capacidad de diálogo, la han roto nuestros líderes, el discurso, la estridencia,
el construir consenso falso, poner a todo el mundo a decir lo mismo para no escuchar al otro, descalificarlo, perseguirlo, insultarlo, confundir lo que es diálogo con debate. Sí, completamente confundido. O sea, no todo diálogo es un debate, porque no siempre se trata de contraargumentar y de que una posición sea la que prevalezca sobre la otra. Simplemente usted oye al otro y usted aprenda, como se dice aquí, coja y deje. Yo creo que ante ese bombardeo de ideas de mucha gente que antes no tenía el podio, ni antes tenía la oportunidad de hacer llegar mensajes, y ahora con las capacidades que nos traen las redes sociales y los medios digitales, hay cada vez más personas con la capacidad de emitir juicios, emitir pensamientos. Y entonces lo que se ha convertido es en un ruido constante en la sociedad. Hay un ruido constante de la cantidad de juicios que se están emitiendo. Entonces, cada persona se siente atraído a subir el tono de los juicios, claro, subir el volumen de sus juicios o de sus opiniones para que se oiga más que los demás. Y entonces imagínense... O a sumar más voces. A sumar más voces en torno a una idea y a subirle el tono a las voces. Claro. Para que las demás queden por debajo y así sucesivamente todas van subiendo de nivel y se está convirtiendo... En una cosa inaudible. Inaudible y desdelenable, porque las cosas que uno oye... Mira, cuando tú ves que en la democracia con mayor nivel de institucionalidad de este lado del mundo... Yo supongo que para mí es Canadá, pero la gente entiende que es Estados Unidos. Sí. Pero está bien. Eso, vamos a decir que van ahí. Sí. Cuando tú ves que en un país como ese, en los últimos 2 años, a un candidato a la presidencia casi lo matan, que es el presidente actual, el presidente Trump. Sí. Matan una congresista en Minnesota y a su marido. Lo hieren, sí. Lo hieren. Matan a Charlie Kirk. Sí. De una forma, una cosa delante de un paquetón de gente. O sea, una cosa, indescriptible. Sí, Creo que al gobernador de Pensilvania también le hicieron un atentado recientemente. Ha habido varios intentos, sí. Entonces, cuando tú ves eso, que se quiere silenciar al contrario, con lo más radical que es quitarle la vida, sí. Porque tú puedes, es más, que tú también totalmente en contra de eso. Pero el presidente Trump lo persiguieron judicialmente y trataron de reducirlo. Impedir por otra vía, que no era la política, impedir por la vía judicial que no llegara a la presidencia. Sin ese bombardeo, y después de ese bombardeo brutal mediático contra él. Sí, es un sobreviviente. Trump es un sobreviviente. Entonces tú dices, y a eso que está llegando la política. Sí. Tú ves a Milei, por ejemplo, en Argentina, diciendo que Axel Kicillof es un estúpido esférico. Sí. O sea, porque es su contrario. Haciendo uso de esa estrategia que nosotros estamos hablando aquí, de subirle el tono y hacerlo más estridente para llamar más la atención. Porque le fue bien, él ganó con eso. Con eso gana. Sí. Entonces, aquí el que tiene un discurso altisonante obtiene más views, obtiene más atención. Cuando tú tienes un discurso sereno y pausado, nadie te escucha. Porque no llama la atención. No hay argumentación. Lo que hay es yo imponer mi posición y a la vez silenciar al otro. No es reducirlo, no. Es que no hable. O sea, entonces así no podemos. O sea, la humanidad, la sociedad tiene que revisarse, señores, a sus hijos, enséñenlo a argumentar y a escuchar. Hay gente que cuando uno habla con ellos, guardan silencio, pero no escuchando lo que está diciendo, esperando su turno para hablar. Correcto. ¿Entiendes? Correcto. Y las técnicas de debate, si usted quiere debatir algo, usted tiene que seguir unas reglas, un grupo de normas que te define. Dice,
qué es lo que tú debes decir. Vamos a delimitar el tema. Delimitar el tema. De esto que vamos a hablar. No irse a lo personal, no cometer ninguno de los sesgos cognitivos que se estudian. Que vamos a decir una cosa. Recuerda la ética erística de Schopenhauer. Sí. Que Schopenhauer la puso en un libro, el arte de tener la razón siempre. Sí. Donde él habla, donde él menciona lo que es la ética erística, que es la técnica de discusión la filosofía griega. Porque esto es viejo, señores. Esto no es una cosa. De Cristo, 200, 300 años antes lo que pasa es que ahora con la difusión que hay. Con la capacidad de difusión que existe hoy. Pero a nivel particular, la humanidad siempre ha discutido igual. Sí, porque el hombre y esa estructura cerebral, psicológica y cerebral es la misma. Sí, en esa, la ética. Estamos hablando de apenas 2.000 años, 3.000 años desde los griegos acá, 3.000 años. Sí. Y la humanidad tiene decenas de miles de años. Así es. Que se conoce. Entonces, imagínate tú, ya desde la ética erística se está diciendo, dividiendo los argumentos ad hominem, los argumentos, los tipos de falacia. Yo les invito a que busquen eso para que ustedes vean y traten que de hacer. Son muy relevantes hoy, porque eso es lo que está pasando. Esas son las herramientas que le van a permitir entender la dinámica de la discusión de hoy en día. Todos esos argumentos, por ejemplo, hay uno que se usa mucho aquí, la falacia del tú o qué. O sea, tú también. Tú también. ¿Entiendes? Tú también. Sí, eso lo usa mucho por el gobierno, por ejemplo, que cada vez que hay un problema dice, no, que los otros eran peores. Es el tú o qué. Completamente. Porque es para silenciar al adversario, no es para discutir el tema. No tenga moral para exactamente, sí, claro. Tú no tienes moral, ese es otro. No tiene moral. Sí, y ya. O sea, ahí me recuerdo de Pablo Malo, de los peligros de la moral. Los peligros de la moral. Sí. Así mismo, The Perils of Moral. Ajá. Vamos a hablar un poquito, ya que estábamos hablando del tema, de quién era Charlie Kirk y por qué es importante ese tema y por qué estamos hablando de eso. Este es uno de los jóvenes porque 84, ¿verdad? Nació en el 84. Un muchacho. En la universidad comenzó a destacarse en estos temas. Él es hijo de pastores evangélicos, ¿verdad? Pastores protestantes. Y en la universidad se destacó por llevar esos valores cristianos y se fue haciendo conservador porque ya sabemos que los conservadores defienden un poco esos lineamientos cristianos y religiosos, etc. Conoce a un gran abogado de Chicago y juntos el abogado le dice, tú debes abandonar la universidad y debes fundar una organización que se encargue precisamente de eso, no en esa universidad donde tú estás, sino que vaya a universidades y proclames esos valores conservadores que tú estás defendiendo. Y forman lo que se llama Turning Point USA, TPUSA, que se convirtió en una organización de defensa y de alternativa a las ideas que normalmente se daban en las universidades, se esgrimían en las universidades. Esa organización, de la cual él es cofundador, porque el otro fundador es un abogado muy prestigioso, ya de muchísimos más, le duplica la edad, y forman ese Turning Point USA que se planteó ir a cada una de las universidades. Por eso es que él tenía como base fundamental de su oficio visitar las universidades y argumentar sobre las ideas que se dan en las universidades, principalmente el debate de las ideas. Él tenía una frase muy interesante que lo que no se debate no se mejora, no se asume, no se entiende, y que las universidades cada vez más estaban tratando de silenciar las voces disidentes de lo que era el mainstream. Nosotros aquí hemos hablado muchísimo de las influencias de gobiernos en las universidades, que es donde se cuece
toda la dinámica y toda la ideología que en un país se da. Se supone que es en las universidades. Y se planteó ir a muchas universidades, una a una. Turning Point USA le apoya a Donald Trump en la primera vez, en el 2016, perdón, en la primera vez que se su primera postulación. En la primera postulación de Donald Trump, y se hicieron muy, muy amigos Charlie Kirk, y comenzó a defender todas las posturas de Donald Trump, al punto de que en parte de sus rallies iba con la gorra de MAGA y comenzaba a hablar, sobre todo desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista de la apertura. Ahí se opuso tajantemente a el discurso de racismo, el discurso de transgénero, el discurso homofóbico, una cantidad de ideas que se plantearon en esas universidades. Y obviamente hay muchísimos cortes que andan por ahí que han sido sacados de contexto, a mi juicio, y que han sido utilizados para contrarrestar las ideas de Charlie Kirk. No. Se ha ido más lejos, Luis. Eso se ha utilizado para justificar lo que pasó. Sí, claro. ¿Entiendes? No porque... Y que es precisamente lo que estamos diciendo. Ya el ataque no es ideológico. Sí. Es justificando, diciendo, mira, eso él se lo buscó. Aquí hay gente celebrando, por ejemplo, que fuera una persona blanca, sí, con un estudiante brillante. Brillante, 4.0. 4.0, o sea, que fuera una persona del mismo Utah, blanco, ¿entiendes? Entonces, aquí hay gente que está celebrando eso. Porque había del otro lado, había gente deseando que hubiese sido un afroamericano, un hispano, alguien del Medio Oriente. Sí. ¿Entiendes? O sea, mira por dónde se va eso, la banalidad del mal, ¿no? De cómo la gente estaba loco ya tenían hasta una idea de quién pudo haber sido, y era alguien, quien perpetra esto, es alguien que está cerca ideológicamente de la víctima. Bueno, imagínate que es hijo de pastores. Exacto. De personas cercanas a la fe cristiana. Que el papá que lo entrega. El papá que cuando el hijo le confiesa que ha hecho esto, el papá, que era sheriff, creo que era de uno de los condados, entonces se lo cuenta a un pastor, y el pastor va y llama a las autoridades para entregarlo. Un muchacho brillante, notas sobresalientes, decide hacer esto. Pero ¿por qué pudiera estar? ¿Cuál sería la motivación de esta persona a cometer ese hecho? Un crimen de odio. Hay obviamente conversaciones de sus roommates que se dieron a conocer, en donde los roommates comentan en los chats a través de los sistemas de mensajería, Discord, en donde los amigos decían, este se está radicalizando. Cada vez más está más radicalizado, se está hablando de eso. Alguien también comenta, compró un arma. O sea, ya venía gestándose esa idea de que él tenía la necesidad de ponerle fin a una cosa que estaba mal para él, ¿verdad? Hay personas que lo ligan también con un hecho que ocurrió 48 horas antes, que era el asesinato de Irina Saruska. Irina Saruska era una refugiada de Ucrania que se metió en el tren, y una persona detrás, una persona de raza negra, la apuñaleó. Y la mató. Hay grabaciones y hay todo del tren. ¿Qué pasa? Que en ese programa, un día después de ese programa, invitan a Charlie Kirk a ese programa para hablar de ese asesinato.
Y en CNN se da el anchorman, la persona el comentarista, Van Jones, habla y discute con Charlie Kirk, porque Charlie Kirk dijo, esos son temas que se están amplificando, como pasó con Floyd en Minnesota, que la policía mata a esta persona de raza negra y todo se convierte a un asunto racial. Sin embargo, en este caso, él dijo, ahora está pasando lo contrario. Una persona negra mata a una blanca y nadie habla de la parte racial. El comentarista... Que sucede como el caso de la pareja de diplomáticos israelíes que mataron en Washington. En Washington. A Yaron Lichinsky y Sarah Lynn Milgram, de 30 y 26 años, que fue un crimen de odio también. Fue un crimen de odio. Lo que pasa es que cuando pasa al revés, no es odio. Exacto. No, porque el tema... Y una de las últimas intervenciones públicas de Charlie Kirk antes de ir a la universidad, fue en torno a ese hecho al cual fue invitado al programa y habló de que fue un crimen de odio racial. Sin embargo, los medios no amplificaron el tema de que era racial. Y él entiende que los hechos y los crímenes no debían enfocarse por la parte racial. Sin embargo, ese fue racial porque en las conversaciones del video se oye, acabo de matar a la blanquita, a esa blanquita. Se oye al perpetrador, al asesino, diciendo que le acaba de matar a blanca. Pero Van Jones habla y dice que no, que eso no tuvo nada que ver con temas raciales. Y ahí se produce un debate. ¿Qué pasa con eso? Que hay gente que está oyendo y dice, esta es una persona que hay que eliminar. Comienza a tomar cuerpo una idea de un odio hacia alguien que está haciendo algo malo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hechos como este pudiera entonces desembocar con otras personas que hagan copycat, que hagan lo mismo, que imiten esa conducta. Imagínate, en un país donde hay 350 millones de armas de fuego. Bueno, como pasó con Columbine, la escuela en New Jersey, que fue en el 99. Estamos hablando de un hecho en donde mueren 12 personas, 12 alumnos y 2 profesores, creo que era. Y ese hecho se ha repetido. Sí, Sandy Hook. Sandy Hook. O sea, se ha repetido. Un hecho hace que se repita porque hay personas que entienden que pueden hacerlo. El tirador de Las Vegas también. El tirador de Las Vegas, que eso fue terrible, desde una torre, de un hotel en Las Vegas. Por eso es importante que se debata y se hable sobre estos temas, para eliminar todas las posibilidades de que se convierta en un patrón. ¿Verdad? Charlie Kirk, yo estuve en Nueva York como parte de mis obligaciones y estuve conversando allá con mi gran amigo hermano Freddy Perdomo y hablábamos precisamente del papel que están teniendo Charlie Kirk y otras voces importantísimas que yo las comenté. Matt Walsh es una persona que está haciendo una labor increíble defendiendo los temas en las universidades también. Sí, porque estamos hablando de recuerda, Luis. Michael Knowles. Recuerda, Luis, que las universidades en Estados Unidos se han vuelto que eran centros de producción de conocimiento, ahora se han vuelto centros de radicalización. De ideologías. Ideologías radicales. En el wokismo, que es una especie de religión sin ciencia. Es una religión. Sin definitivamente ciencia. Coincide con todos los parámetros que necesita para hacer religión. Pero sin ciencia. Sin ciencia porque es lo que diga. O sea, no hay lógica detrás. Es una religión de lo que yo quiero que sea, no de lo que es. Y donde no se debate nada. Donde se coincide o se cancela. Entonces, las universidades se han vuelto centros. Señor, la persecución que hay en Estados Unidos intelectual, que obviamente ahora ha cambiado de bando, porque ahora se persigue a los liberales, pero es persecución igual, es persecución. Antes los liberales le caían en jauría a los conservadores, ahora es al revés. O sea, ahora hay un movimiento
que encabeza el presidente Trump en aras de tratar de reducir a su mínima expresión el liberalismo, ha matado la innovación en Estados Unidos. Quítemele los fondos a todo. Entonces yo después hice lo poniendo poco a poco a lo que yo considere para ir acomodando la realidad, porque es que ese es el problema. Drásticas a un tema drástico. Claro, porque nosotros hemos hablado aquí de cómo el critical race theory ha envenenado la mente de mucha gente en Estados Unidos. Sí, y la cierra a cualquier otra alternativa. O sea, exacto. Están construyendo una realidad en base a justificar la condición de víctima de un grupo. Sí. De un grupo, porque la víctima tiene derecho a todo. Y a exigir reparaciones históricas más allá. De ahora, cuando tú sostienes ideologías como esa, a partir de hoy hacia el infinito, tú tienes derecho de todo, sí, pues tú eres la por víctima. Lo que pasó. Exacto, a ti te deben. Te deben ad infinitum. A ti te deben. Eso, o sea, más eso nunca ya tú tienes derecho a todo por todo lo que te pasó. No, o por todo lo que le pasó a un grupo racial. Pero como vivimos en la época de la consecuencia y no del proceso, del resultado no del proceso, la gente no sabe, o esos que enarbolan esa teoría, no saben que ellos tienen un país y tienen instituciones, y eso hay que reconocerlo. Claro. Eso hay que reconocerlo. Que no es perfecto, bueno, ninguno lo es. Ninguno lo es, porque si tú te vas a Europa se hizo esclavizando a los territorios vecinos. No hay generaciones libres de eso. Claro tampoco. Claro que no. Ahora también lo hacemos de otra manera. Exacto, eso ha cambiado, eso va mutando, pero que está mal, bueno, sí está mal, pero es así. Pero eso es una realidad que está hay que mal, aceptar. pero eso es la realidad, pero tú no puedes decirle a un grupo que tú eres víctima per secula seculorum, porque un afroamericano de hoy no tiene muchísimo más derecho que lo que tenía uno hace 50 años. Así es. ¿Entiendes? ¿Qué va a pasar a partir de que eso, de este crimen al cual rechazamos 100%? Porque yo he oído programas en República Dominicana aplaudiendo y diciendo, bueno, eso lo merece. Sí. Eso es absurdo completamente. Que hay voces que vienen por ahí que junto con Charlie Kirk enarbolan el derecho a el debate y a las ideas y retrotraer o traer hacia adelante los valores cristianos y los valores humanísticos y todo eso y los derechos. Esa gente va a coger más fuerzas. Lejos de haber... ambos bandos se radicalizan. Se van a radicalizar. Vuelvo y repito, hay un grupo de voces que hay que seguirlas para escuchar, porque yo y a otra hay que bajarle el volumen, no callarlo, pero no seguirlos tanto. Hay un grupo de personas conservadores, jóvenes conservadores. Yo te mencioné a Michael Knowles. Hay que seguir a Michael Knowles, Matt Walsh, Ben Shapiro. El Shapiro es un poco menos. No es tan joven tampoco. No es tan joven. Steven Crowder, Candace Owens. A Walsh, sácalo de ahí de los jóvenes también. Y Tommy Laren, una rubita que es excelente debatiendo valores. Pero también del otro lado está... Pero Candace Owens es demasiado radical. Sí. Candace Owens está loca. Sinceramente, o sea, yo la sigo desde que comenzó, y comenzó en Turning Point, comenzó con Charlie Kirk, pero ahora se ha cogido con un antisemitismo y con una teoría con Macron. Necesita darse unos baños de hielo ella. Pero es porque cada vez que se radicaliza con esas ideas rimbombantes, tiene más son la gente de Wire, la gente de Wire, pero tú sabes que sacaron a Candace Owens, la sacaron de Wire. Hubo que sacarla. Porque se radicalizó antisemita. un medio israelí, judío completamente. Y ella entonces se puso en contra. Pero del otro lado está Senghai Gur y ¿cómo se llama esta? La que estaba con él, Ana Kasparian. Ana Kasparian, que son los Young Turks.
Los Young Turks. No, es un Kasparov. Los turcos, los Young Turks son los que hacen exactamente lo mismo, pero contrario. Son los progresistas. Son los progresistas, pero y con igual fuerza. Sendai Gura es una figura. Ahora, yo quería decir algo. Yo lo venía escuchando. Primero, buenos días a todos. Sí. Nadie justifica ese asesinato. Jamás. Posible. Jamás. Ahora, lo que es cierto es que se ha impregnado el medio de debate norteamericano de un discurso muy radical al borde del discurso de odio. Sí. Fomentado, sobre todo, y hay que mencionarlo por el liderazgo que tiene, la influencia que tiene por Donald Trump. La cantidad de gente que lo por sigue. Donald Trump. Porque le fue bien electoralmente. Claro, eso le ha dado muchos beneficios desde el punto de vista electoral, pero yo pienso que una cosa es en campaña, debería ser, ¿no? Pero sabemos que Donald Trump no respeta eso. Pero una cosa es en campaña y otra es ya la responsabilidad de un liderazgo como el del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y las consecuencias que tiene mantener este tipo de discurso de manera tan radical y tan constante. Porque nadie justifica el crimen, todo el mundo promueve la libertad de expresión, la participación política, la libertad de abrazar unos pensamientos, unas ideas, pero ciertamente llega un punto en que la radicalización produce acciones de este tipo, como también le sucedió a Donald Trump, que fue objeto de un intento de asesinato. Pero más interesante, se salvó de chepa. Se salvó porque es un tipo inquieto y viró la cabeza. Este tipo de situaciones vulneran la seguridad de un país. Oye, ¿por qué te digo esto? En Francia acaban de poner una cabeza de cerdo en cada mezquita en Francia. Imagínate el sentimiento interno. Una cabeza de cerdo en cada mezquita. ¿Tú sabes el asunto de... ¿En cada mezquita? En cada mezquita, en varias mezquitas. Será en varias. Okay. En varias, porque... Francia busquen esta noticia. Busquen esta noticia. ¿Cómo hacen con esa acción que pudiera ser de un gobierno extranjero? De hecho, se sabe que vino de otro gobierno. ¿Cómo desestabiliza internamente? Ahora trasladen a Estados Unidos. Yo me refiero a la responsabilidad de los liderazgos, los discursos de odio asumidos al más alto nivel. Esos son los que influyen más. Jóvenes, ¿qué tal si hacemos una pausa? Sí, Ustedes adelante, ¿están de acuerdo? Vamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.